Muy bien, buenos días. Pedimos disculpas por la confusión. Yo digo, me he esforzado mucho, voy a intentar hacerlo bien, ¿vale? Para que digáis, oye, mira, ha sido un tema interesante. Creo que lo es. Estamos en una serie que está basada en 2 de Timoteo, donde Pablo estaba transmitiendo, podríamos decir, pasando el testigo a un joven para que asuma una tremenda responsabilidad que él entendía que estaba por encima de sus propias posibilidades naturales, ¿de acuerdo? Entonces Pablo sabe en el mundo en el que vive Timoteo y le pide que se atreva, que sea valiente, lo mismo que el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, lo mismo está haciendo Pablo con Timoteo, ¿no? Y que sea diferente, que viva diferente, que crea diferente, a pesar de que en su contexto, en la sociedad en la que vive, pues lo que él viva, lo que él crea, no va a ser bien recibido. Por lo tanto, un llamado a ser distinto, a vivir diferente. Esto es un llamado de mucha responsabilidad. Sin embargo, ser distinto, vivir diferente no siempre es fácil. No siempre es fácil. En el mundo en el que vivimos, todos tenemos nuestros miedos, todos tenemos también nuestras limitaciones, todos tenemos nuestras inseguridades personales, nuestros complejos. Todos tenemos nuestros puntos fuertes, como los tenemos, pero también tenemos nuestros puntos débiles, que también los tenemos, ante un llamado como ese a asumir una responsabilidad y una tarea, ¿de acuerdo? Así que cuando vamos a la Escritura, descubrimos que todos los que eran llamados por el Señor a realizar una tarea determinada, ninguno de ellos se sentía competente. Moisés, con el gigante que fue, decía, oh, Señor, es que yo no sé hablar, no me sé expresar. Parece que tenía un problema con el habla, ¿no? Y así sucesivamente. Ninguno de esos personajes que Dios usó grandemente se sentía capaz de la tarea a la que Dios les estaba llamando. Pero bueno, esto es lo que Dios hace, que Él va a capacitar a aquellos que llaman. Por lo tanto, vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 1, 6 al 18, y vamos a ver los consejos que Pablo le está dando a Timoteo para enfrentar ese reto. Dice versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Mira, esto es lo que hace el Evangelio, ¿no? Lo que hace Jesús por nosotros. Del cual yo, del Evangelio, fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Mira, es un pasaje el que hemos leído, que se divide en dos partes muy claras aquí, cuando lo vemos. En primer lugar, hay un encargo de Pablo a Timoteo en relación al Evangelio, versículos 6 al 14. Así que está diciendo, en suma aquí, esfuérzate, sé valiente, ¿de acuerdo? Lo mismo que Dios le dijo a Josué, porque yo estoy contigo, yo te voy a llevar hasta donde quiero que llegues. Así que es un encargo que él está haciendo, y hemos visto aquí, si lo habéis notado, 4 cosas, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, él pone 2 ejemplos. Pone 2 ejemplos, uno negativo y otro positivo, para ver quién es el que vive y cree diferente. El que cree, vive y es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, hay 2 maneras de creer, hay 2 maneras de ser y de vivir. Como Figelo y Hermógenes, que abandonan a Pablo al final de su vida,
O como Pablo y Onesíforo, y también el propio Timoteo, al que está llamado a vivir, de acuerdo, diferente, no como estos dos que abandonan. O sea, pone un ejemplo de la vida de varias personas. Uno es coherente, cree, vive y es distinto, y entonces los otros no. Entonces es un llamado que él está haciendo aquí a ser distinto. Y en primer lugar, él está pidiendo que avive el fuego, dice, del don de Dios que está en ti. Yo digo, ¿por qué razón está pidiendo Pablo estas cosas, estas 4 cosas que vamos a ver? ¿Por qué pide eso? Pues porque Pablo conocía muy bien a Timoteo. En primer lugar, conocía su personalidad. Cuando analizamos a la persona de Timoteo, podemos ver varias cosas que podrían ser sus puntos débiles. El título del mensaje hoy es Enfrentando nuestros puntos débiles. Todos tenemos puntos débiles, ¿de acuerdo? Y entonces él conoce bien a Timoteo y entonces sabe cuáles son sus puntos débiles, y en primer lugar le dice que avive el fuego de Dios. Era joven, en primer lugar. Era pastor ya, con 33 años aproximadamente tendría Timoteo. Él está en Éfeso y era muy joven para asumir una responsabilidad tan grande de una iglesia de las más importantes de toda Asia. Éfeso era una de las iglesias más importantes. Sin embargo, ya es pastor. De hecho, en algunos lugares él dice que nadie tenga en poco tu juventud. O sea, porque había algunos que menospreciaban porque era joven y no le respetaban por el hecho de ser joven. Entonces, Pablo sabe que él tiene esa debilidad de pensar que, bueno, que soy muy joven todavía para asumir responsabilidades, ¿de acuerdo? Entonces, en segundo lugar, era una persona delicada en salud. Dice Pablo, por causa de tus frecuentes enfermedades, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23, lo cual quiere decir que Timoteo era una persona enfermiza, con tendencia a la enfermedad. Le dice Pablo, por causa de tu enfermedad estomacales, toma un poco de vino. Ya no bebas agua, sino toma un poco de vino. El vino parece ser que era una buena medicina en aquel tiempo, ¿de acuerdo? Y el aceite de oliva. Pero, ¿por qué tenía él problemas estomacales? Por los nervios. Por los nervios, ¿no? O sea, cuando una persona tiene miedo, está nerviosa, tiene problemas estomacales. Entonces, tenía problemas de estómago, y yo creo que era por su personalidad, ¿de acuerdo? Que le afectaba mucho en el estómago, ¿de acuerdo? Entonces, él sabía que era un chico, aparte de joven, delicado en salud. También era tímido y apocado en carácter. O sea, era como retraído un poco, ¿no? O sea, no era de aquellos que están lanzados, que tienen una personalidad así rompedora y tal, sino al contrario, él le gustaba estar en segundo lugar, o sea, que no se notase su presencia, ¿de acuerdo? Y tímido y apocado de carácter. Débil de presencia también. Parece que como Pablo también parece ser que era una persona físicamente no muy agraciada, ¿de acuerdo? Y mucha gente le tomaba en poco porque no era un hombre corpachón, alto, en fin, todo eso. Entonces Pablo dice que aunque su presencia es de debilidad, que sin embargo esperen que cuando él habla con poder, ¿de acuerdo? Pero parece ser que Timoteo también era una persona un poco así, que era una persona que no impactaba por su presencia. Hay personas que tú las ves y dices, uy, esta persona ya, sin hablar, impone, ¿no? ¿De acuerdo? Porque es una persona, pues Timoteo no era así, ¿de acuerdo? Entonces era también una persona muy sentimental, muy emocional y muy dada a las lágrimas. Por eso dijimos la semana pasada que dice, al acordarme de tus lágrimas, doy gracias a Dios y quiero que vengas a visitarme. Lo cual quiere decir que era un poco llorón. Era como Jeremías, era una persona que tendía a llorar. Eso no es malo, ¿de acuerdo? Entonces era afectuoso, era sentimental, era emocional y llora con frecuencia. Otra debilidad que podríamos pensar que él tenía era que temía ser rechazado, y también lo que piensen los demás. ¿Quién no piensa eso? ¿De acuerdo? Temor al rechazo, a lo que piensen de ti otros, ¿de acuerdo? De cómo lo estás haciendo, lo que estás haciendo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como Pablo conocía bien a Timoteo en su carácter, porque había estado con él mucho tiempo, pues le da unos consejos para que se enfrente a sus miedos y a sus debilidades, ¿de acuerdo? Pero cuando lo vemos desde el punto de vista humano, hoy nadie habría escogido a Timoteo para ser un CEO de una multinacional. ¿Me entendéis? Porque hoy día se busca gente
Nada de apocado, nada de venido a menos, nada de una persona tímida, una persona enfermiza, sino un rompedor, un tío que se come el mundo, etc. Sin embargo, Dios le escoge a él. Y Dios siempre nos sorprende, ¿de acuerdo? Siempre nos sorprende. A lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esto es interesante, ¿no? Nadie hubiese dado un duro por Timoteo, sin embargo, Dios le llama a suceder a alguien tan importante como fue el propio Pablo. ¿De acuerdo? Así que era el elegido por Dios, pero sin embargo, la responsabilidad que tiene que enfrentar está por encima de sus posibilidades. Entonces yo pienso que así somos la mayoría de nosotros. ¿A que sí? Cuando dice, oye, ¿puedes hacer esto? No, hay otro, búscate otro. No, oye, que tienes que hablar, prefiero no. ¿Entendéis? O sea, en un sentido, todos somos un poco así como Timoteo. Si no es por un lado, por otro. Todos tenemos nuestros miedos, nuestros complejos, nuestras debilidades. Sin embargo, Dios nos llama a hacer algo con nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, eso por un lado. Por un lado está esa realidad de la persona de Timoteo, pero por el otro está la necesidad de la iglesia en aquel tiempo, que era perseguida y necesitaba de líderes valientes. Por eso le dice, no nos ha dado Dios, sé valiente, Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, Nerón nos está persiguiendo, nos está acusando de haber quemado Roma. Aquí no es tiempo para... hace falta que seas valiente, como Josué. Esfuérzate y sé valiente. La iglesia necesitaba de líderes valientes, como creo que hoy también la iglesia necesita líderes valientes. En segundo lugar, que no se avergüencen del evangelio. Por eso dicen, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo. Cuando le dice eso, es porque esa presión social, ¿de acuerdo? Que sabes que vas a terminar en la cárcel si te confiesas cristiano, ¿de acuerdo? Pues te lleva a callarte, es decir, pues bueno, pues entonces no hablo para que así nadie sepa quién soy, ¿de acuerdo? Porque dicen, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo. Hay también una serie de confusiones teológicas que se están introduciendo en la iglesia, ¿de acuerdo? Como decíamos en la serie anterior, algunos decían que Jesús, que tiene que volver por segunda vez, ya había vuelto, ya había regresado. ¿De acuerdo? Y no, eso es un error de lo que Pablo había estado enseñando. Por lo tanto, hacía falta gente que, como dice aquí Pablo a Timoteo, que retén la sana doctrina. O sea, mantente firme en las convicciones que tienes. Porque va a venir gente que las va a cuestionar o que va a enseñar otra cosa. Y tienes que ser capaz de discernir la mentira de la verdad y retener la palabra. ¿De acuerdo? Hay también otro problema y es que hay apostasía. O sea, hay personas que están dejando por la persecución, están dejando al Señor y están dejando a la iglesia, como el caso que pone al final 2 ejemplos. Dice, estos me han abandonado, ¿de acuerdo? Entonces hay gente que está abandonando al Señor y el Evangelio. También está terminando en ese momento en el que Timoteo asume ese liderazgo, está terminando el periodo apostólico. Quiere decir, hubo una época en la que los personajes principales, una vez que Jesús primero el personaje principal es Jesús. Jesús asciende al cielo y asumen ese protagonismo, lo vemos en el libro de los Hechos, los apóstoles. Pero los apóstoles se van a morir, ¿no? Llegará un momento en que... Y entonces, claro, estar en un periodo tan importante como haber visto a Jesús, haber escuchado a Jesús, haber visto a los apóstoles que estuvieron con Jesús, que fueron testigos presenciales de su enseñanza, de su muerte, de su resurrección, y ahora asumir el liderazgo de la iglesia, gente que ya es de otra generación, que no ha... ¿Me entendéis? Entonces, el periodo apostólico está finalizando y ahora empieza otra etapa en la vida de la iglesia. Por lo tanto, es importante también lo que él está diciendo cuando dice, guarda el buen depósito. Cada cosa que dice Pablo aquí, cada consejo que Pablo pide a Timoteo, tiene una razón de ser. Responde a una realidad, ¿de acuerdo? Hay también una degradación moral de los hombres en los últimos días. Ya lo veremos al final del capítulo. Dice, en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos, de los deleites más que de Dios, no respetarán a sus padres, en fin, todo esto, ¿no? Una degradación moral de la sociedad como la que vivimos ahora, pero que también vivían en aquel tiempo. Por lo tanto, hace falta gente valiente, que crea diferente, que viva diferente, que sea diferente, porque hay una degradación en el mundo en el que vive esa persona, ¿de acuerdo? Y también el caso de la persecución
y la presión social sobre los cristianos por parte de Roma. Así que en una situación como esa, la tendencia es pensar que, bueno, yo no asumo esa responsabilidad, Pablo, que tú me estás pasando, porque la realidad es bastante dura, difícil, ¿no? Y la tendencia puede ser a desanimarse, a desalentarse, aunque uno asuma esa responsabilidad, ¿de acuerdo? O de pensar, mirando tus debilidades, que tú no estás capacitado para eso. ¿Me entendéis? Si se me revuelve el estómago ya porque no sé qué, pues me pasa algo en el trabajo y ahora me llama Nerón y me dice, ven aquí, que me he enterado que tú eres cristiano, le sale 7 úlceras. ¿Me entendéis lo que es? Entonces también la propia debilidad natural pues también puede llevarnos a decir, oye, yo no estoy capacitado para esta tarea, que esto me mata, ¿no? Entonces, todo eso estaba ahí. Y Pablo, que lo sabe bien, pues entonces le da 4 encargos, que tiene que ver con que sí, Timoteo, que tú vales, ya lo vimos la semana pasada, porque tienes una familia, porque tienes una fe honesta, y etcétera, etcétera, ¿no? Así que en primer lugar lo que le dice, te aconsejo, es un consejo que le está dando, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, ¿de acuerdo? Ya su familia, su propia fe, el aprecio y el apoyo de Pablo ya están ahí, lo vimos la semana pasada, pero ahora pasa a tocarle a él personalmente y le dice, te doy un consejo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y la pregunta es, ¿a qué se refiere Pablo con avivar el fuego del don de Dios que está en ti? ¿No? Lo leemos, ¿eso a qué se refiere? Mira, se puede referir a 3 cosas. En primer lugar, se puede referir al Espíritu Santo que está en nosotros, pero que está apagado. ¿Se puede apagar el Espíritu Santo? Sí. ¿Se puede entristecer al Espíritu Santo? Sí. Por lo tanto, cuando dice aviva el fuego del don de Dios que está en ti, puede referirse al Espíritu Santo que está en él, pero que está ahí, ¿vale? La segunda cosa que puede referirse Pablo es a los dones espirituales que tiene Timoteo. O sea, el Espíritu Santo no solamente está en nosotros, sino que también nos da dones para servir. Y probablemente cuando uno no usa los dones que Dios le da para servir, se atrofian esos dones, se apagan esos dones. Y hasta dice el Señor que les quita esos dones y se los da a aquel que sí está siendo un siervo, ¿os acordáis? ¿No? Al que tiene mucho, por el que se le quitará. Entonces, puede referirse también a eso, que Él tiene dones, ¿de acuerdo? Y que esos dones también tienen que usarse, ¿de acuerdo? Que tienes dones, que Señor, tengo muchas debilidades, tengo problemas estomacales, tengo no sé qué, soy muy joven, la gente se ríe de mí, no me respetan y tal, no, pero tú tienes dones, aviva esos dones que Dios te ha dado para hacer la tarea que te está pidiendo. Y en tercer lugar se puede referir al ministerio o responsabilidad que recibe de Pablo por la imposición de manos. Mira, estas 3 cosas pueden ser, pero yo me inclino, las 3 son, pero yo me inclino por la tercera. O sea, el Espíritu Santo no se da porque te impone a alguien las manos. Eso solamente ocurrió una vez en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo viene a nuestra vida cuando nos convertimos. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando uno encomienda a otro a una tarea, a una misión, por eso dice Pablo a Timoteo más adelante, no impongas con ligereza las manos a nadie. ¿Qué quiere decir? Que antes de empujar a alguien a una responsabilidad, examínalo bien, porque cuando tú le impones las manos, estás diciendo, este es del Señor, y luego resulta que no es. Por lo tanto, examina bien, y se refiere a todos los ministerios y se refiere también cuando nombras ancianos, cuando nombras diáconos, o sea, que reúna los requisitos, ¿no? Porque cuando tú impones las manos, ¿de acuerdo? Estás diciendo, esto es, ¿de acuerdo? Así que lo que está aquí diciendo Pablo, pudiendo ser que el Espíritu Santo tiene que ser avivado, ¿de acuerdo? Que los dones tienen que ser usados, pero también se puede referir que no te olvides que tú tienes un ministerio, ¿de acuerdo? Que yo ratifiqué cuando te impuse las manos. Por lo tanto, aviva eso. O
sea, que tú tienes una responsabilidad, que tú tienes un ministerio en la iglesia, ¿de acuerdo? Te aconsejo que avives ese ministerio. Cuando alguien te confía una responsabilidad, tienes ese ministerio, esa responsabilidad que tienes que llevar a cabo, que no se apague, ¿de acuerdo? Que la avives. Así que yo creo que las tres cosas pueden ser también ciertas y pueden perder intensidad. El miedo puede apagarnos, el miedo puede acobardarnos, pero el reto del apóstol Pablo es que no te acobardes, porque si te acobardas, si te apaga, no vas a creer distinto, no vas a ser distinto y no vas a vivir distinto. La tendencia es a ser igual. ¿A que sí? Yo conocí a alguien hace muchos años que decía, tenía un trabajo que era dado al público y decía, mira, yo prefiero decir que no soy cristiano porque así me evito problemas. Bueno, ¿veis? Es una manera de... Yo no digo que soy cristiano, así nadie me va a señalar porque soy lo que sea. ¿Entendéis? Eso no es. Eso no es. A veces uno tiene que arriesgarse. O sea, vamos a ver al final un ejemplo, ¿no? Entonces, la tendencia puede ser a apocarse, a venirse a menos, a dejar de cumplir con tu ministerio, ¿de acuerdo? Con aquello que Dios te ha encomendado, pero así no eres diferente, eres igual. Así que el tiempo como lo de Timoteo requiere gente valiente, ¿de acuerdo? La razón que da para avivar el fuego del don de Dios es que el espíritu de cobardía no viene de Dios. O sea, tú piensas que cuando te acobardas, eso no viene del Señor. Lo que no nos ha dado Dios es cobardía, sino lo que sí nos ha dado, ¿veis? Aquí habla Pablo de una cosa que nos ha dado Dios y otra que no nos ha dado Dios. Y la cobardía no la ha dado Dios, no viene de Dios. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Así que no procede de Dios. Y ese espíritu de cobardía es como un espíritu, un talante, una forma de creer, de ser y de vivir que es cobarde. Y dice Pablo, eso no te lo ha dado Dios, Timoteo. Aunque tú lo puedas sentir emocionalmente, en tus emociones sientas eso, te acobardes cuando veas los peligros de ser cristiano en un tiempo como ese, eso no viene de Dios. Si lo que Dios nos ha dado es poder, que viene de poder, amor, dominio propio. O sea, cuando dice dominio propio, lo que está diciendo, no permitas que tus sentimientos, que tu cobardía, que tu miedo te controlen, que era una de las debilidades de Timoteo. ¿De acuerdo? Que él, las emociones, era una persona muy emocional y a veces le hacían, por eso decir, no, aviva eso, ¿no? Aviva el fuego, sé valiente, que Dios te ha dado poder, te ha dado amor a los hombres y te ha dado dominio propio para que te enfrentes a tus miedos y a tus complejos, ¿de acuerdo? Etcétera. En segundo lugar, el consejo que le da Pablo es que no te avergüences. Primero aviva, después no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Cuando uno tiene un espíritu apocado, no es valiente. Cuando uno tiene la tendencia a ver lo que van a pensar mis compañeros de clase, a ver lo que va a pensar mi profesor, si sabe que soy evangélico, que voy a la iglesia, que creo en Dios en tiempos como estos, ¿de acuerdo? La tendencia es, como he dicho, a mejor no digo nada. Pero dice Pablo que seguir al Señor supone participar de aflicciones también. Supone ser perseguido y sufrir por ser cristiano. Por lo tanto, no podemos avergonzarnos de lo que somos, de lo que creemos, de a quién seguimos. No te avergüences. Y no te avergüences tampoco de identificarte de mí, dice Pablo. No te avergüences del Evangelio ni de mí, preso suyo. Pues también la tendencia es no solamente te avergüenza de tu fe, sino que también te avergüenzas de los que tienen esa fe, de tus hermanos. No te avergüences tampoco de mí, que soy un preso del Señor, que estoy preso porque no me he avergonzado. ¿De acuerdo? Así que Pablo dice, si quieres ser distinto, si quieres creer diferente, tienes que asumirlo, dijo Jesús. Conmigo lo han hecho, con vosotros también lo harán. ¿De acuerdo? Y esto fue lo que hizo precisamente Pedro. ¿Os acordáis cuando Jesús es arrestado? Dice, yo no soy de eso. Y dice, pero sí, tú ibas con este. Y dice, yo tampoco le conozco a Jesús.
y el gallo cantó 3 veces. ¿Entendéis? ¿Veis? La tendencia es avergonzarnos del Señor y también avergonzarnos de los hermanos, de otros que comparten la misma fe que nosotros tenemos. Así que dice Pablo, aunque esto es, y todos lo sabemos, todos, que es una tentación ante la adversidad, la presión, pues mira, pues no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, no te avergüences de mí, que estoy sufriendo por causa de ser fiel al Señor, y participa de las aflicciones por el Evangelio. Lo cual quiere decir Pablo que, por lo que dice Pablo, por lo que él le entiende, ¿hay algo en la vida por la que merece la pena sufrir? Dice uno, por los hijos, merece la pena sufrir. Para Pablo merecía la pena sufrir por el Evangelio. De hecho, no nos podemos parar. Hace una descripción del Evangelio extraordinaria ahí, ¿no? Y la vamos a leer. Venga, sí, nos vamos a parar. La razón por la que no debe avergonzarse, ser valiente, es por la grandeza del Evangelio. Mirad, dice, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras que nosotros hubiésemos hecho para así merecer que Dios nos salvase, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Quiere decir que antes de que el mundo existiese, Dios ya te tenía en mente. Después creó la tierra y después vino lo que vino. Pero ¿me entendéis? Antes de que nada existiese, ya existíamos cada uno de nosotros en la mente de Dios. ¿De acuerdo? Así que nosotros estamos en la mente de Dios desde la eternidad, no en el tiempo. El tiempo podía haber sido Adán y Eva, que ya están en el tiempo, ya han nacido en la tierra, ¿me entendéis? Pero antes del tiempo, ya Dios nos tenía en mente, nos salvó, como dice aquí, en los tiempos de los siglos. Pero ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Claro, eso que Dios tenía en mente lo tiene que llevar a cabo alguien. Y entonces aparece Jesús en la historia para cumplir lo que Dios ya tenía previsto antes de los tiempos de los siglos. Y aparece Jesús, quita la muerte. Dice, bueno, ¿cómo que quita la muerte si nos morimos? La muerte para un creyente ya no tiene un aguijón. No sabemos, claro, como no nos hemos muerto, no sabemos lo que significa morirse. Pero yo os digo, una persona que se muere sin Cristo, cuando se muere, sufre. Porque la muerte tiene un aguijón que le pica. Pero, bueno, ya lo sabéis, ¿no? El apóstol Pablo dice que Cristo ha quitado el aguijón. Por lo tanto, aunque el creyente se muere, la muerte no es igual para él. De hecho, la Biblia llama que el creyente no se muere, sino que duerme. Y Jesús dice que el que cree en él no verá muerte. Dice, ¿por esto qué quiere decir? Pero si se murieron todos los apóstoles, ¿me entendéis? Se murieron, pero la muerte no será tan dramática, tan traumática con los que creen en él como con los que no creen en él. Quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea, eso de que el hombre quiere ser inmortal, hay una película, Los Inmortales, es que esto es el plan de Dios. Podríamos decir que aquí vemos de eternidad a eternidad. Antes de los tiempos de los siglos, en la eternidad Dios ya nos pensó, envió a su Hijo para salvarnos y ahora tiene para nosotros, por el Evangelio ese que hemos creído, la inmortalidad. O sea, desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso este es un mensaje, Timoteo, del que no te tienes que avergonzar. Y si te metes en la cárcel, pues vete a la cárcel y sigue predicando ese evangelio tan extraordinario. Es una buena noticia para el hombre. Así que eso en primer lugar, por la grandeza del evangelio. En segundo lugar, por el llamado de Dios, dice Pablo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. O sea, esto tiene un precio. Y también dice, porque yo no me avergoncé, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, Pablo tenía una convicción
extraordinaria de qué es lo que estaba haciendo y no le importaba pagar el precio del sufrimiento. Por lo tanto, le dice a Timoteo, no te avergüences, hay un mensaje poderoso. Dios te pensó desde la eternidad, te lleva a la eternidad. Y esto no podemos callarnos porque nos avergonzamos. Esto el mundo lo necesita escuchar, ¿vale? Así que si tienes tendencia a eso, a avergonzarnos del Evangelio, a no querer que tus amigos se enteren de lo que crees, que te vean entrar. Había un tiempo que había gente, me acuerdo, que antes de entrar a la iglesia evangélica miraba así, para un lado y para otro, a ver si había un vecino que le veía entrar ahí. O sea, es la vergüenza de que me vean ahí con esta gente, ¿no? ¿Me entendéis? ¿Lo habéis visto eso o no? Sí, vale, pues no te avergüences, no te avergüences. O sea, si te importa mucho lo que va a pensar la gente, pues te callarás y te avergonzarás. En tercer lugar, retén. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Aquí hay cosas interesantes. La primera es que hay palabras sanas y palabras enfermas. Hay palabras que causan daño y hay palabras que causan cura. Las sanas palabras que de mí oíste. O sea, las palabras del Señor son sanas, ¿de acuerdo? Producen sanidad. Y podríamos estar hablando aquí del alivio, de la sanidad que produce la palabra de Dios en la vida de la gente. Pero la mentira, en lugar de producir sanidad, produce ¿qué? Enfermedad. Por eso decimos muchas veces, no, yo creo la sana doctrina. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la sana doctrina es sana y es para tu bien. Pero la falsa doctrina es para tu mal. ¿De acuerdo? O sea, si tú dices a una persona, si dices la verdad, haces bien. Cuando tú dices una mentira, transmites veneno y haces mal. Por lo tanto, es importante que tú, en un mundo de confusión, de falsas doctrinas, etcétera, pues que tú retengas la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Lo que está diciendo aquí Pablo es, mantente muy cerca, retén, agarra, no dejes que se vaya, ¿de acuerdo? Lo que tú has escuchado de mí. No vaya a ser que con el paso del tiempo todo esto se vaya distorsionando y estés predicando otra cosa, otro evangelio. Por eso Pablo dice a los Gálatas, si alguien nos predica otro evangelio diferente al que se ha predicado, sea anatema. Aquí tenía yo una ilustración, ¿os acordáis de ese juego de transmitir algo a una persona? Hay aquí en una fila de personas y digo, Dios es muy bueno contigo y te cuida, ¿no? Y ahora este le tiene que decir al otro, Dios es muy bueno contigo y te cuida. Y a este le tiene que decir al otro, Dios no es tan bueno contigo, pero no sé si te cuida. Y el otro dice, que Dios no es bueno contigo y no te cuida. ¿Qué es lo que pasa? Que desde allí hasta aquí, con el paso del tiempo, el evangelio se degrada, se puede degradar, lo podemos rebajar. ¿No? Yo te digo, mira, si tú vienes a la iglesia y asistes fielmente al culto, eres salvo. No, eso no es verdad. Por lo tanto, el llamado de Pablo a Timoteo es que el paso del tiempo suele distorsionar. Hoy se predica un evangelio que no implica arrepentimiento. Acepta a Jesús en tu corazón. Bueno, ¿eso qué? ¿Me entendéis lo que quiere decir? Pero tienes que aceptar a Jesús en tu corazón si reconoces que necesitas a Jesús y que eres pecador y que ¿me entendéis? ¿No? Entonces, con el paso del tiempo, pues se va distorsionando el evangelio. Por lo tanto, él tiene que agarrarlo, retenerlo, porque son sanas palabras que pueden convertirse en palabras no sanas para aquellos que van a escuchar. Así que retén. Y esa es también la tarea que tenemos en el día de hoy. En cuarto lugar y último, guarda lo que se te ha confiado. O sea, retén el evangelio tal como lo has escuchado para que no se distorsione con el paso del tiempo. Y finalmente, guarda lo que se te ha confiado. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bien, ¿qué es guardar el buen depósito? Esto lo leemos y ¿a qué se refiere aquí? No es al Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo porque es por medio del Espíritu Santo que guardamos el buen depósito. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de guarda el buen depósito que puedes guardar por el Espíritu Santo que se te ha dado? Mirad, cuando nosotros hacemos un depósito bancario, lo que estamos haciendo es llevar un dinero y confiarlo
al cuidado del banco, ¿no? Estamos haciendo un depósito, estamos colocando en otra mano algo de valor para que lo cuide y nos lo devuelva, que no se quede el banco con el dinero, que muchas veces hace eso. Pero eso es, hacer un depósito es colocar en la mano de alguien algo de valor para que te lo cuide, para luego tú devolverlo cuando sea el momento, ¿de acuerdo? La palabra griega que se utiliza es proteger, guardar algo para que no se pierda o se dañe, confiar algo de valor a alguien. Y en la antigüedad se refería a confiar algo a alguien que es importante para ti, para que los ladrones no se lo lleven, ¿de acuerdo? Es como un tesoro, es como una casa, que te vas a ir de viaje y le dices a alguien, oye, mira, ten las llaves, por favor, cuida que nadie se meta en la casa o que no haya un incendio, llama, ¿me entendéis? O sea, un depósito es depositar en otra persona el cuidado de algo de valor para que lo mantenga ahí, ¿no? Para que no lo pierda ni lo dañe, lo proteja. Bien, ¿qué es ese depósito que debe guardar? Como he dicho, no es el Espíritu Santo, que es a través de él que guardamos el buen depósito. Pero ya Pablo en el versículo 12, si lo habéis notado, dice Pablo, ya habla del depósito. El versículo 12 dice... Por lo cual asimismo padezco esto, porque no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, Pablo está guardando un depósito y ahora le dice a Timoteo que también tiene que guardar un depósito. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que lo que Pablo recibió, algo de valor de parte de Dios, para guardar el ministerio, el evangelio, todo eso, ahora él lo está depositando en Timoteo para que guarde algo de valor que Pablo ha estado administrando. Ahora lo tiene que administrar Timoteo, ¿de acuerdo? Así que se refiere al evangelio que el Señor le ha confiado a Pablo, que ahora Pablo confía a Timoteo. Ese evangelio que hemos leído, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, ¿no? También se refiere al ministerio que el Señor ha confiado a Pablo y que ahora Pablo confía a Timoteo. Estamos aquí haciendo una despedida, ¿no? Pablo va a morir pronto. Yo ahora te deposito bajo tu responsabilidad y cuidado el evangelio y ahora, como yo ya voy a morir y yo no puedo seguir predicando, siendo apóstol, abriendo iglesias, ahora yo a ti te transmito, deposito a tu cuidado, pues ese ministerio también. ¿Y esto cómo se guarda? Por el Espíritu Santo que nos ha dado. O sea, el Espíritu Santo que se nos ha dado, entre otras cosas, está en nosotros y en la iglesia para discernir y que el evangelio no se distorsione. Pero también el Espíritu Santo está en nosotros y está en la iglesia para que lo que se nos ha confiado, ¿de acuerdo?, pues se mantenga, se proteja y siga adelante. Por eso dice Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. No solamente he recibido el evangelio, sino también un ministerio. Y en este caso, en mi caso, es ser apóstol de los gentiles. Y gracias al Espíritu Santo he mantenido la pureza del evangelio y gracias al Espíritu Santo he, podríamos decir, mantenido el llamado que Dios me ha dado a predicar ese evangelio. ¿De acuerdo? Y ahora también Timoteo tiene que hacerlo hasta el fin. Y ahora pone un ejemplo, Pablo, al final ya terminamos. Dice, ya sabéis esto. Está poniendo dos ejemplos de lo que sería administrar bien lo que se te confía o no administrarlo bien, sino tirarlo y abandonarlo y desecharlo, aquello que se te ha confiado. Y dice, ya sabes bien que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Mirad, esto es tremendo, ¿eh? Asia, si miramos, en Asia estaban todas las iglesias de Apocalipsis. Todas las iglesias que aparecen en Apocalipsis son iglesias de Asia. Pero cuando vamos a los viajes misioneros, la mayoría de las iglesias que Pablo las abre en Asia. Y ahora dice Pablo que todos los de Asia me han abandonado. Quiere decir que al final de sus días dejaron a Pablo solo. Aquel que había hecho tanto por ellos
le dejan solo, dice, todos me han abandonado, ¿no? Y me he encontrado aquí en un juicio ante Nerón completamente solo. Por lo tanto, Timoteo, ven pronto. Necesito tu apoyo, tu presencia conmigo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, todos los que están en Asia me han abandonado. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Este es un ejemplo positivo. Sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. O sea, Onesíforo era de la ciudad de Éfeso, y como Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso, pues Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú sabes que esta familia, toda la casa de Onesíforo y él mismo, ha sido fantástico, ha sido un apoyo, un buen ejemplo para nosotros. Lo sé yo, cuando estuve allí, Pablo estuvo 2 años y medio en Éfeso y pudo recibir el apoyo de esta familia, pero ahora que no está allí, sabe que Timoteo, que está allí, y por eso dice, tú lo sabes mejor, porque tú estás allí donde él está, ¿de acuerdo? Así que son 2 ejemplos negativos de los que no han guardado el depósito hasta el final, como Figelo y Hermógenes, que abandonaron la verdad del Evangelio. Luego en el versículo 18 se habla de Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. En el capítulo 3, versículo 8, habla de Janes y Jambres, que resistieron a la verdad. Hay gente que abandona el Evangelio. Pero, sin embargo, el ejemplo positivo de Onesíforo, que no abandonó el Evangelio, que guardó el buen depósito. Mira, aparece aquí y aparece también en 4:19 cuando dice Pablo, saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Lo cual son estos personajes que aparecen 2 veces en la Biblia, pero que son sumamente importantes, ¿no? Como la mayoría, muchas veces hay personas en la iglesia que pasan desapercibidas y que son sumamente necesarias e importantes en la iglesia. ¿De acuerdo? No son grandes nombres, y esta es una de ellas, ¿de acuerdo? Y la familia de esta persona que vivían en Éfeso. Ayudó mucho a Pablo durante esos 2 años y medio y está ayudando a Timoteo. Mira, y cuando sabe que Pablo está preso en Roma y que está esperando la sentencia, dice que fue a Roma y lo buscó sin descanso y le encontró. Muchas veces, dice, me buscó y me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Dice que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Imaginad que tú estás en la ciudad de Roma, Pablo está en la cárcel, pero ¿en qué cárcel está? ¿En qué barrio de la ciudad está? ¿Cómo vas a encontrar a Pablo? Él lo buscó hasta que lo encontró. Habla mucho de él. Me buscó solícitamente hasta que me encontró y me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. ¿Sabéis que buscar a Pablo, que estaba preso por ser cristiano, también ponía en peligro a este hermano, Onesíforo, ¿no? O sea, ir a la cárcel y decir, ¿quién pregunta? Pues Onesíforo, y quiero hablar con Pablo. Ah, entonces tú eres también cristiano, ¿no? O sea, él estaba también arriesgando su vida al buscar a Pablo. Y sin embargo, ahí dice, me encontró, me confortó, no se avergonzó de mi cadena. Dice, el que se reconociera como amigo de un prisionero como Pablo conllevaba muchos riesgos en ese tiempo. Y era todavía muy peligroso ir a visitarlo. Darse a conocer abiertamente como cristiano implicaba exponerse al arresto y a la muerte como Pablo. Pero Onesíforo no se limitó a visitarlo solamente 1 o 2 veces, sino que sin temor ni vergüenza lo hizo a menudo para confortar a Pablo. Al apoyar a Pablo con valor y amor a pesar de los peligros, verdaderamente hizo honor al significado de su nombre. ¿Sabéis lo que significa Onesíforo? Portador de provecho. Qué bonito es ese nombre, ¿eh? O sea, alguien de provecho. Portador de provecho. Hizo honor a su nombre al buscar a Pablo, porque quería confortarle, acompañarle, cuando todo el mundo le había dejado solo. Así que aquí está el reto de Pablo a Timoteo. Hay 2 maneras que puedes vivir, Timoteo. Hay ejemplos buenos, ejemplos malos que vas a encontrar, pero tú tienes que seguir los buenos. Y lo vamos a ver más adelante, ¿no? El libro está estructurado a 4 expresiones de pero tú. Lo vamos a ver la semana que viene, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo, sí, las cosas están muy mal,
Sí, la gente se avergüenza. Sí, pero tú, sé distinto, vive diferente. Entonces, 4 veces aparece el pero tú, lo cual indica que no era fácil el mundo en el que iba a vivir Timoteo, pero le llama a ser distinto y a vivir diferente. Así que nosotros también estamos en un mundo muy parecido, o a veces peor, ¿no? Y somos llamados como Timoteo, pues a avivar el fuego del don de Dios, a que seamos valientes, a que no nos avergoncemos del Señor, del Evangelio, de la Iglesia, de los hermanos, a que retengamos la enseñanza tal como la hemos recibido, sin distorsiones, y que guardemos y cuidemos por el poder del Espíritu Santo el tesoro del Evangelio y el ministerio que el Señor nos ha dado a cada uno allí donde nos ha puesto en las iglesias locales. Porque Dios nos tenía en mente desde antes de la eternidad y Dios nos va a llevar con Él por toda la eternidad. ¿Hay algo por lo que merece la pena sufrir? ¿Hay algo por lo que merece la pena en la vida morir? Pues Pablo lo tenía muy claro. ¿A que sí? Pablo lo tenía muy claro. Todo lo soporto por amor de los escogidos, ¿no? Porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que Él va a darme fuerza para mantenerme firme hasta el final. Que el Señor nos ayude también a nosotros a enfrentarnos a nuestros miedos y en lugar de poner énfasis en eso, pues el Señor te ha llamado adelante, sé valiente, esfuérzate, cumple tu ministerio porque el mundo lo necesita. Amén. Oh Señor, gracias te damos por esta exhortación, por este consejo que también Pablo nos da a nosotros, porque de alguna manera todos somos también, en algún sentido, Timoteo, nos sentimos impotentes, incapaces, débiles ante la tarea, Señor, pero gracias por habernos llamado y por también habernos prometido pues tu presencia y la obra del Espíritu Santo para hacer posible aquello que tú nos pides. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.